Nueva hora y nueva sección, hablando de salud. Hoy tenemos, como siempre, no cada martes, a Isabel para hablar de psicología, trastorno de pánico y agorafobia. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Bueno, hoy dedicamos este espacio de salud a uno de los tipos de problemas de ansiedad que se manifiesta con mayor frecuencia en la calle y por el que más se pide ayuda en la consulta de psicología. Hablamos del ataque de pánico y la agorafobia. Se estima que alrededor del 10% de la población española ha sufrido alguna vez a lo largo de su vida un ataque de pánico. Además, la agorafobia representa el 60% de los casos de fobia que llegan a las consultas. ¿Qué es, Isabel, el ataque de pánico y la agorafobia? Bueno, antes de comenzar a definirlo, me gustaría separar lo que es un ataque de pánico, el trastorno de pánico y luego, por otra parte, la agorafobia. Son tres cosas distintas, aunque relacionadas. Y tampoco quiere decir que siempre se presenten juntas. Y bueno, la gente que me esté escuchando pensará, ¿por qué entonces las mezclas en un mismo espacio? Pues porque se estima que la mitad de las personas que tienen trastorno de pánico también tienen agorafobia. Y entonces he decidido explicarlo todo para que la información sea práctica para la persona que me está escuchando y lo padezca. Bueno, a ver, por ir definiendo, el ataque de pánico es una crisis de ansiedad muy intensa en la que la persona tiene síntomas tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Los síntomas físicos, pues por ejemplo, serían palpitaciones muy fuertes, dolor en el pecho, temblor, parálisis, hormigueo, boca seca, mareo, sensación de opresión en el pecho, náuseas, ganas de vomitar, dificultad para respirar, etcétera. Un largo listado de síntomas propios de la ansiedad. Y luego, por estos síntomas físicos, la persona puede pensar que le está dando un infarto y que se va a morir. Entonces vienen los síntomas psicológicos como el miedo a morir, el pensamiento de que algo muy malo le va a ocurrir de forma repentina, sensación de irrealidad, sensación de perder el control, una sensación como de estar fuera del cuerpo. También pueden llegar a sufrir desmayos y a perder la consciencia. Y bueno, una crisis de ansiedad se puede dar por muchas causas, pero cuando se repiten varias veces es cuando ya se empieza a considerar que en lugar de un ataque de pánico aislado, la persona puede estar diagnosticada de un trastorno de pánico completo. Además, se diagnostica el trastorno de pánico porque la persona, después de tener un ataque de pánico aislado, comienza a estar muy nerviosa e inquieta porque tiene miedo de que vuelva a sufrir otro ataque de pánico y también de las implicaciones que esto pueda llegar a tener. Por ejemplo, se desarrolla un miedo de que si les da otro ataque de pánico puedan sufrir un infarto mientras, volverse locos, o que haya gente delante mirando, que haya un sitio con mucha gente y se desmayen delante de toda esa gente. Y bueno, aquí es donde el trastorno de pánico ya puede venir con agorafobia. La agorafobia es un tipo de fobia a espacios abiertos donde hay mucha gente y también a lugares donde sea difícil escapar o donde no se pueda disponer de la ayuda necesaria. Por ejemplo, también se puede dar hacia viajar en coche o en autobús o montar en ascensores, precisamente por esto, porque no son espacios muy grandes que digamos, pero no se puede escapar con facilidad. Entonces, la razón por la que he dicho que era importante hablar del ataque de pánico, trastorno de pánico y agorafobia juntos es que cuando la persona sufre un ataque de pánico puede sentir un miedo muy intenso a que se le repita y entonces si se le repite se desarrolla el trastorno de pánico y la agorafobia. Entonces, aquí, paradójicamente, el hecho de que la persona tenga un ataque de pánico y tenga, lógicamente, miedo a desarrollar otro, ¿es lo que hace que pueda desarrollar el trastorno completo y la agorafobia? Sí, es complejo de explicar. Algo que siempre nos encontramos los psicólogos cuando evaluamos a personas con trastorno de pánico y agorafobia es el miedo al miedo. Es decir, la persona puede desarrollar un primer ataque de pánico por muchas causas. Por ejemplo, puede que esté viviendo una circunstancia vital difícil, puede que tenga incluso la personalidad tipo A, que es muy controladora. Todo esto puede sumar un cúmulo de variables y de repente un día le da el ataque de pánico, ¿no? Pues bien, como un ataque de pánico es una experiencia tan malísima y tan desagradable, cuando termina ese ataque, la persona comienza a pensar que no quiere que le vuelva a pasar y que tiene miedo de que le pase. Con pensamientos como, por ejemplo, a ver si me va a pasar en el súper delante de todo el mundo, o a ver si me va a pasar en medio de la gente pasando los coches, o a ver si me va a dar un infarto y se me va a parar el corazón, ¿no?
Además, estos pensamientos vienen predispuestos por la alta ansiedad y la activación que precisamente ha desarrollado el primer ataque. Entonces, por culpa de esos pensamientos, la persona es como que se pone en guardia para no tener otro ataque y esa alarma y esa alerta sube la ansiedad. Y ahí es donde, paradójicamente, en lugar de evitar el ataque, lo provoca. Es un funcionamiento bastante complejo. Además, ese miedo a tener otro ataque hace que la persona haga infinitas cosas para evitar las consecuencias. Por ejemplo, hay personas que no van a centros comerciales donde hay mucha gente y esto luego se va generalizando y directamente ya pasan a no comprar ni siquiera en un súper normal o en una tienda de pueblo. Tampoco, por ejemplo, salen a hacer ocio como ir a un restaurante a comer o tomar un café donde hay gente por este miedo. Y al final, como no enfrentarse a una situación que nos da miedo genera más miedo, la persona paradójicamente va dejando de hacer cosas y acaba sin poder siquiera salir a la calle. Yo menciono un capítulo de la serie de Los Simpsons, que yo cuando estaba en la carrera hacíamos mis compañeros y yo mucha referencia porque refleja de forma muy visual lo que es la agorafobia, porque sacan a Marge Simpson con un trastorno de pánico con agorafobia porque le da un primer ataque porque la atracan, le roban en la calle y luego desarrolla el miedo a salir a la calle hasta que se enfrenta físicamente. Y bueno, ellos le dan un tono de ficción y un poco así de exageración, pero tampoco hace falta sufrir un episodio traumático como un atraco o nada grave, porque hay muchos casos en los que las causas del pánico son de lo más cotidiano. ¿Qué repercusiones puede tener este problema de ansiedad para la vida de las personas que lo padecen en sí? Pues la verdad es que bastante, si se deja sobre todo y si no se busca ayuda lo más pronto posible. Como la persona va dejando de poder hacer cosas por culpa del miedo a las crisis, la persona va dejando de lado su círculo social de gente, va reduciendo su apoyo social. Esto hace que la persona se aísle y además pueda desarrollar otros problemas como sería una depresión. Además, cuando uno se encuentra aislado, la ansiedad aumenta y no ayuda a que el propio trastorno remita. Y bueno, también pueden llegar a cogerse una baja en el empleo, a dejarlo si, por ejemplo, trabajan fuera de casa y tienen que coger el coche o el autobús. A veces incluso posponen el pedir ayuda para no tener que salir a la calle a pedir cita en el psicólogo o en el médico. Y todo esto, bueno, ya os podéis imaginar lo que altera la vida de la persona y el sufrimiento enorme que conlleva. ¿Es un trastorno que se cure definitivamente o que podamos decir que los tratamientos dan buenos resultados? Sí, si el paciente acude a consulta cuanto antes y además sigue el tratamiento correctamente, el trastorno de pánico puede alcanzar una cura definitiva. Con cura definitiva no solo me refiero a que desaparezcan los ataques de pánico y la agorafobia, sino que el paciente debe aprender a regular esa ansiedad elevada que está aquí de base. Como he dicho, lo que hace que la persona se vea incapacitada para salir a la calle es el miedo a un nuevo ataque de pánico. Entonces se podría decir que es un miedo y una lucha contra sus propios síntomas y experiencias corporales. Con lo que, yo diría que uno de los componentes fundamentales del tratamiento es que la persona pierda ese miedo a tener síntomas y que los acepte como una sensación más. Esto es fácil de decir, pero hay que hacer un trabajazo y dar mucha información sobre lo que es la ansiedad. Luego también hay que trabajar aquello que haya causado el primer ataque de pánico. Es decir, si lo que ha causado el primer ataque es una ansiedad ante un conflicto con otra persona, pues eso hay que trabajarlo. Para todo esto se realiza, por ejemplo, una técnica que se llama exposición gradual, que es una técnica psicológica en la que la persona poco a poco y gradualmente se va exponiendo, por ejemplo, a salir a la calle, al principio con ayuda y luego progresivamente sola. Esto, por supuesto, no se hace de golpe porque el paciente no accedería, porque precisamente tiene un miedo muy intenso a eso. Entonces, previamente se hacen en imaginación y luego se expone. También, por supuesto, hay que entrenar en técnicas para la disminución de la ansiedad física, digamos, y para esto está la técnica de la inervación vagal, que previene el ataque fuerte, el ataque de pánico. También está el entrenamiento autógeno, la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson para descender los niveles de ansiedad y sobre todo estas técnicas para que disminuya la probabilidad de sufrir otro ataque. Y por supuesto hay que hacer un gran trabajo de reestructuración cognitiva muchas veces porque la persona sobredimensiona las consecuencias que podría suponer el sufrir otro ataque. Bueno, para una persona con trastorno de pánico es terrible tener algún síntoma de ansiedad, tanto porque piensan que les va a dar algo como porque piensen que otros los vean con esos síntomas. La verdad es que, el peligro de buscar, mejor dicho, evitar por completo el tipo de aglomeraciones, no sé, un concierto, incluso una visita a un mercado, una charla, un pregón, cualquier cosa, un momento de fiestas de tu propio barrio. Esta gente lo tiene que pasar fatal.
Sí, y de hecho se dan muchas veces excusas a sí mismo de que, bueno, pues si no sirve, realmente no me lo voy a pasar tan bien, o es que el concierto me cuesta mucho dinero, o no tengo ganas, pero realmente es como una excusa que te estás creando tú porque te da miedo estar ahí. Se tiene que dar casos incluso de visitar un propio hospital y estar asustado. Sí, exacto. Todos los sitios, los centros, los edificios con mucha aglomeración suelen evitarse por culpa del miedo al miedo este. Pues ya sabemos más sobre el trastorno de pánico y agorafobia. Si alguien lo está viviendo, lo está pasando, hay una fórmula de conocer más y más para poder erradicarlo lo antes posible. ¿Cómo podemos hablar contigo? Pues como siempre podéis pedir información a través de la página de Facebook que tenemos de Isabel Psicología, y también podéis encontrarme en consulta de psicología en Policlínica Cejín, frente a la Plaza del Alpargatero. Muy bien, pues psicóloga Isabel Fernández, un martes más, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. A ver si con un poquito de suerte las vacaciones evitamos no fallar aquí los martes. Lo intentaremos en la medida de lo posible. Muchas gracias.